Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchen esta otra parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó en él un lagar, construyó una torre para el vigilante y luego lo arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: «A mi hijo lo respetarán». Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia». Lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: «Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo». Entonces Jesús les dijo: «¿No han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos». Al oír estas parábolas, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque querían apoderarse de él, le tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. A continuación escucharemos una historia que nos ayudará a comprender mejor el mensaje del Evangelio de hoy. En un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un hombre mayor llamado Don Ernesto. Era conocido por todos como un hombre trabajador, silencioso y paciente. Durante muchos años, había cuidado una parcela de tierra que había heredado de su padre y de su abuelo. Aquella tierra no era enorme, pero tenía algo especial. Siempre producía buenos frutos. Había árboles frutales que cada temporada se llenaban de vida, un pequeño viñedo que crecía fuerte bajo el sol y un pozo antiguo que nunca se secaba. Los vecinos del pueblo decían que esa parcela parecía bendecida. Don Ernesto solía decir algo cada vez que hablaba de ese terreno: «La tierra siempre responde al cuidado que recibe». Para él, aquella parcela no era solo una propiedad, era un regalo que debía cuidarse y respetarse. Pero los años comenzaron a pasar. El trabajo en el campo cada vez se volvía más pesado para sus manos cansadas. Ya no tenía la misma fuerza de antes. Un día comprendió que necesitaba ayuda para seguir cuidando el lugar. Entonces pensó en 3 jóvenes del pueblo que buscaban trabajo. Eran fuertes, llenos de energía y tenían el deseo de salir adelante. Don Ernesto los llamó y les hizo una propuesta sencilla. «Les confiaré mi parcela», les dijo. «Ustedes la trabajarán, la cuidarán, y cuando llegue el tiempo de la cosecha compartiremos los frutos». Los jóvenes aceptaron de inmediato. Para ellos era una oportunidad que no podían dejar pasar. El anciano les mostró cada rincón del terreno. Les enseñó dónde el suelo era más fértil, dónde debían plantar, cuándo era el mejor momento para regar y cómo proteger las plantas del viento y de las plagas. «Esta tierra es generosa», les dijo antes de irse. «Si la cuidan bien, siempre dará fruto». Al principio, todo marchó bien. Los jóvenes trabajaban con entusiasmo. Se levantaban temprano, limpiaban el terreno, podaban los árboles y regaban las plantas. Poco a poco el lugar comenzó a transformarse. Las hojas se volvieron verdes y fuertes. Las flores comenzaron a aparecer y el viñedo creció con vigor. Los vecinos que pasaban por el camino decían: «La parcela de Don Ernesto se ve mejor que nunca». Con el paso de los meses, los frutos comenzaron a aparecer. Las ramas se llenaron de vida y el campo parecía agradecer el trabajo realizado. Pero mientras la tierra producía más, algo empezó a cambiar en el corazón de los jóvenes. Comenzaron a pensar que todo aquel esfuerzo les daba derecho sobre el lugar. «Nosotros somos quienes trabajamos aquí todos los días», decía uno. «Si no fuera por nosotros,
Este campo no produciría nada, respondía otro. Poco a poco dejaron de hablar de don Ernesto. Ya no pensaban en él como el dueño de la parcela, sino como alguien lejano que casi no tenía relación con el trabajo que se estaba haciendo. Un día llegó el tiempo de la cosecha. Los árboles estaban cargados de frutos y el viñedo estaba listo para ser recogido. Don Ernesto, que vivía en una pequeña casa al otro lado del pueblo, decidió enviar a un vecino para preguntar cómo iba todo y recibir una parte de la cosecha, tal como habían acordado. Pero cuando el vecino llegó, los jóvenes lo recibieron con desconfianza. ¿A qué vienes?, preguntaron. Don Ernesto me envió para ver cómo va la cosecha, respondió el hombre. Solo quiere su parte de los frutos. Los jóvenes se miraron entre ellos. Dile que nosotros trabajamos esta tierra, respondieron con molestia. No vamos a entregar nada. El vecino regresó con las manos vacías. Don Ernesto se sorprendió al escuchar lo ocurrido. Pensó que quizá se trataba de un malentendido. Así que días después envió a otra persona del pueblo. Pero la respuesta fue la misma. Los jóvenes no quisieron escuchar. La idea de que la parcela les pertenecía había crecido tanto en su corazón que ya no podían ver la verdad. Finalmente, don Ernesto decidió ir él mismo. Una mañana, tomó su sombrero, caminó lentamente por el camino de tierra y llegó hasta la parcela. Al entrar, observó los árboles llenos de frutos, las plantas fuertes y el viñedo listo para la cosecha. El lugar estaba hermoso. Cuando los jóvenes lo vieron llegar, comenzaron a murmurar entre ellos. «Si sigue viniendo a pedir frutos», dijo uno, «nunca podremos quedarnos con todo». «Tal vez piensa que todavía manda aquí», respondió otro. Pero don Ernesto no llegó con enojo ni con gritos. Caminó despacio, miró el campo y luego los miró a ellos. «La tierra ha dado buenos frutos», dijo con una voz tranquila. «Me alegra ver que la han cuidado bien». Los jóvenes guardaron silencio. Entonces el anciano continuó. «Solo vine a recordarles algo importante». Se inclinó, tomó un poco de tierra con la mano y la dejó caer lentamente entre sus dedos. «Esta parcela no es solo un terreno», dijo. «Es un regalo que debe dar fruto. Pero para que eso suceda, quienes la trabajan deben recordar siempre que lo que reciben también debe compartirse». Sus palabras quedaron en el aire. En ese momento, uno de los jóvenes bajó la mirada. Por primera vez, comprendió algo que antes no había visto. Habían trabajado la tierra, sí, pero también habían olvidado quién les había confiado todo aquello. La tierra había sido generosa, pero ellos habían dejado que el orgullo creciera en su corazón. Esta historia nos ayuda a comprender algo muy profundo. Muchas veces en la vida recibimos cosas valiosas: la vida, la familia, los talentos, las oportunidades, incluso la fe. Todo eso es como una parcela que Dios nos confía. No es algo que nos pertenece completamente. Es un regalo que debemos cuidar y hacer fructificar. Sin embargo, con el paso del tiempo, podemos olvidar quién nos dio todo eso. Podemos empezar a pensar que todo depende solo de nosotros, que todo lo que tenemos es fruto exclusivo de nuestro esfuerzo. Y cuando eso sucede, el corazón se vuelve duro. El Evangelio nos recuerda que Dios espera frutos de nuestra vida, no frutos de orgullo, de egoísmo o de ambición. Los frutos que Dios espera son diferentes. Son la justicia, la misericordia, el amor, la generosidad y la fidelidad. Cada día se nos da una nueva oportunidad para dar esos frutos. La pregunta que queda en nuestro corazón es sencilla pero profunda. ¿Estamos cuidando la viña que Dios nos ha confiado? ¿O estamos viviendo como si la vida fuera solo para nosotros? Porque al final, el verdadero fruto que Dios espera no se mide en riqueza ni en éxito. Se mide en un corazón que sabe amar, agradecer y compartir.